Ok, leemos la palabra, es una porción conocida. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, perdón, leo de nuevo el verso 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, como congregación, Señor, poniendo este tiempo en tus manos, Padre. Hoy vamos a escuchar tu voz, vamos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Queremos que usted mismo nos hable, queremos que usted mismo, Señor, nos aliente, nos inspire, Señor, por medio de su palabra. Que usted nos corrija, Señor, que usted nos enseñe el camino que debemos andar, Señor. Oro para que toda distracción pueda ser quitada, Señor, de en medio nuestro, Señor. Y entre lo que usted va a hacer en nuestra vida, Señor. Hemos venido para recibir, hemos venido, Señor, para llevar frutos, Señor. Hemos venido, Señor, para obtener cosechas, Señor. Y yo cancelo todo aquello, Señor, que se opone en contra de la palabra del Señor, y la sometemos a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Bien, esta es una porción bien conocida de la palabra del Señor. Y vamos a ver, y aquí nos ilustra en este pasaje una manera sencilla de cómo Dios actúa con nosotros. Cómo Dios actúa con nosotros. Yo siempre que la palabra de Dios nos traiga un ejemplo, es necesario que usted visualice lo que Él está diciendo. Habla de un alfarero, habla de una vasija que Él está formando, pero la vasija dice que se deformó, y dice que Él la volvió a hacer conforme a lo que Él quería hacer. Entonces termina el verso 6 y nos habla a nosotros y nos dice: no podré yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mi mano. Cada uno de nosotros estamos en las manos del Señor. Y vamos a ver, Él tiene un propósito, un diseño para nuestra vida, y Él quiere formarnos conforme a ese diseño. ¿Qué pasa? Por las cosas que nos pasan en la vida, a veces por indiferencia nuestra, el diseño de Dios se deforma. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las manos del alfarero, y Él nos vuelve a moldear, Él nos vuelve a formar. Entonces, una forma sencilla, en la manera que nos expresa Jeremías de cómo Dios actúa en nosotros. La imagen que nos presenta es la del profeta Jeremías yendo al taller del alfarero para recibir una enseñanza de parte del Señor, y ahí nos muestra que lo que Él quiere hacer con usted y conmigo, lo que Él quiere hacer con usted y conmigo. Y esta noche yo deseo invitarle a que una vez más, hoy que no estamos en su casa, que estamos en las manos del Señor, que estamos como barro en sus manos, se nos pueda revelar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, que Él quiere moldearnos de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Primero, quiero hacer notar que todos nosotros somos tomados del barro, que todos nosotros somos tomados del barro. El verso 6 dice: de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así están ustedes de mi mano. Vamos a ver, el barro, ¿qué es? ¿Qué es barro? Barro es tierra con agua, ¿verdad? Es lodo. Entonces, nosotros somos, por eso dice en el verso 6, de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así están en mis manos. Entonces, Dios, a través de esta figura, presenta cómo el alfarero declara que somos barro y que Él trabaja con sus manos en nosotros. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas veces escuchamos gente decir: yo voy a volverme a Dios cuando me sienta bien con Él,
cuando esté listo para presentarme ante su presencia. Pero la palabra nos indica que Él nos llamó cuando nosotros estábamos lejos, cuando nosotros estábamos extraviados de los caminos del Señor. Y quiero llevarlo a varias citas donde nos indica cuál era nuestra condición cuando Él nos recibió, cuando Él nos amó. Acompáñeme a Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice: porque si siendo enemigos, subraya esa palabra. Mire, ¿quién éramos nosotros antes de recibir al Señor? Éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas contrarias a Él. Otras versiones dice adversarios. Dice: pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, lo que está diciendo es que cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de Jesús. Y con mayor razón ahora somos amigos de Dios y Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Acompáñenme también a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, debería leer del 1 hasta el 10, pero voy a leer el 1, el 4, el 5 y el 10. Usted le dejo de tarea lo demás leerlo en la casa. Dice el Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2, 1 dice: Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. 4. Pero Dios, que es, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Saltamos hasta el verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bien, estos son solamente 2 textos para poder señalarle cuál era nuestra condición antes de nosotros venir al Señor. Y vamos a ver, y que también en Dios no hay un requisito para decir, bueno, yo tengo que estar limpio, yo tengo que estar bien, yo tengo que ser un santo, no. Dios nos recibe estando muertos, estando en delitos y pecados. Dios nos recibe siendo enemigos y adversarios. Pregunta: ¿quién ama a un enemigo? ¿Quién ama a un adversario? Mire, Dios nos amó a nosotros siendo adversario de Él. Entonces vamos a ver, hay que ver otra cosa. El barro no busca al alfarero, es el alfarero que busca al barro. Entonces es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos busca, es Dios quien nos elige, no por nuestra condición impecable, ni por lo bueno que somos. Dios no, vamos a ver, Dios no le elige, Dios no me eligió a mí porque yo soy un padre bueno. Dios no le elige a las madres que están aquí porque sean buenas madres o porque sean buenos vecinos o buenos trabajadores. No, Dios nos eligió sabiendo que somos barro. A Israel lo eligió porque era el no pueblo, no lo eligió por sus méritos ni por sus cualidades como nación. En realidad no existe, de hecho no eran ni una nación. De hecho, Israel, cuando lo sacó de Egipto, eran un grupo de esclavos, eran ex esclavos. Y Él los sacó y los convirtió en una nación. Era apenas un pequeño grupo de esclavos ahí en Egipto. Pero ese que no era pueblo, Dios lo hizo pueblo. Entonces, vamos a ver, nosotros somos barro y nosotros no buscamos al alfarero. El alfarero busca al barro. Romanos 9:25. Romanos 9:25. Volvemos otra vez a Romanos, ahí atrásito de
De Efesios está Corintios y más para atrás está Romanos. Romanos 9:25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces, Dios, vamos a ver, Dios, ¿de dónde nos sacó? Dios nos ha tomado del barro. Nos tomó de abajo, nos tomó del lugar donde habíamos caído a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia, y comenzó a hacer su obra en nosotros. Vamos a ver, Dios no se abstuvo de meter las manos en el barro. No nos miró esperando encontrar. Vamos a ver, cuando nos vio, Él no esperó perfección en nosotros. Él sabía lo que iba a encontrar en nosotros, y Él se inclinó hacia nosotros y nos levantó. Y dice, mire, yo quiero que esta imagen, el alfarero cava un hoyo y saca el barro, y Él sabía que no iba a encontrar perfección, pero aún así Él fue que se inclinó, nos levantó y nos puso sobre la rueda. Y ahí está Dios moldeándonos conforme a su propósito, formando a Jesús en nuestra vida, llenándonos de bendición, para que nosotros nos convirtamos en bendición a los que nos rodean. Entonces, recuerde, nos somos tomados del barro, nosotros no lo escogemos a Él, nosotros no le elegimos, nosotros no lo buscamos, Él es quien nos busca. Entonces, tenemos que tener conciencia de dónde Dios nos sacó. Y yo quiero que me acompañe a 2 versículos. Salmos, los dos están en Salmos, Salmos 103:4 y Salmos 42. Salmo 103:4 y Salmo 42. Salmo 103:4 y Salmo 42. Dice Salmo 103:4. Dice, el que rescata, ¿de dónde? Del hoyo tu vida, y te corona de favores y misericordia. Mire cómo es Dios. Nos rescata ¿de dónde? Del hoyo, y aparte no solamente que nos rescata, nos corona de favores y misericordia. Y el Salmo 42 que dice, dice el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Entonces, vamos a ver, cuando usted estaba en el pozo de desesperación, de la depresión, de la ansiedad, de la soledad, de la tristeza, mire, Él extendió sus manos sobre nosotros y nos rescató. Cuando la palabra amor usted solamente la conocía como por 4 letras y no sabía lo que significaba, fue Dios quien vino a tu vida y nos inundó de su amor incondicional. Cuando el pecado, la culpa no permitían levantar nuestra cabeza para relacionarnos con Dios, Él nos lavó y nos perdonó. Cuando nuestra vida no tenía sentido, Él llenó todo nuestro vacío interior. Cuando la paz, eso era una palabra de 3 letras y no era una realidad en nuestra vida, Dios nos tomó y nos trajo ese reposo a nuestra alma. Cuando estábamos atados a una adicción que nos esclavizaba y nosotros nos revolcábamos en el lodo, Él se acercó a nosotros, cortó las cadenas y nos dio libertad. Mire, en esa circunstancia, en esos momentos, ahí en el barro, Dios nos encontró y comenzó a hacer una obra en nuestra vida. Yo quiero que le dé aplauso al Señor, porque es lo que Dios hace en nosotros. Nos saca del barro, nos saca de ese momento, de esa situación tan difícil. Y yo, pastor, explíquemelo un poquito más. Mire, es Dios que nos cambia de ser perdedores a ser ganadores. Es Dios que nos cambia de ser fracasados a convertirnos en personas que tienen expectativas de un futuro mejor. Es Dios que nos cambia de estar enfermos a convertirnos en gente que ha sido sanada por Él. Es Dios que cambia al caído por un hombre o una mujer restaurada. Es el Dios que cambia a alguien que fue ladrón y Dios lo convierte en un hombre honesto. Dios cambia a un hombre que era adúltero en un hombre fiel. Es lo que Dios hace en nuestra vida. O sea, recuerde, somos todos
todos somos lodo, y por eso tenemos que tener conciencia de dónde venimos. Entonces somos solo barro, para muchos sin valor, pero la buena noticia es que no así para el alfarero. Para otras personas, ese solo es lodo, es tierra, es un bulto de tierra ahí. ¿Sabe qué? Al alfarero cualquiera nos puede ver sin valor, pero el alfarero no nos ve sin valor. Dios no desprecia nuestra vida, y tenga seguro que sus manos le van a alcanzar. ¿Para qué? Para darnos un destino de gloria. Así que no nos buscó, vamos a ver, nos buscó en el barro y nos dejó, y no nos dejó en medio del lodo, sino que Él nos levantó. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. 1 Corintios, vamos a ver cómo lo explica Pablo de nuevo. 1 Corintios capítulo 1 verso 26. Pablo lo dice de esta manera. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 1 verso 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo débil, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Nueva Traducción Viviente dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios los eligió, lo que el mundo consideraba ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Entonces mire qué maravilloso cómo Dios puede convertir algo que no tiene valor, lo convierte en algo de mucho valor. Juan 15:16, no lo busque, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y mire, ¿cómo se llama esto? Se llama redención, es el milagro de la redención, y que Dios puede afirmar en cada uno de nosotros. También Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Y mire, esta es la mirada de Dios hacia nosotros cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en pecado, cuando no teníamos valor. La mirada del alfarero hacia nosotros: fuimos de gran estima, fuimos honorables, y Él nos amó. Cuando Él nos miró, ¿sabe? Nos vio completos en su Hijo amado. Pasó por alto toda nuestra condición, nuestra triste condición, y dijo: este barro en mis manos se convertirá en una vasija de gloria. ¿Sabe, iglesia? Yo me gusta hablar mucho de esto, porque cuando venimos a Cristo, Dios nos quiere dar identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos destrozados, porque a veces nuestros padres dijeron cosas acerca de nosotros, compañeros, amigos dicen cosas acerca de nosotros. Muchas veces nosotros abrazamos el valor que nos dan, a veces la pareja, a veces nuestros padres, a veces cualquier persona, y ¿sabe qué? Dios quiere afirmar sobre nosotros su identidad, que Dios puede convertir de nosotros una cosa maravillosa, que Dios quiere convertir dentro de nosotros una vasija de gloria. Entonces, ¿cuántas vidas hemos visto que Dios las ha levantado del fango? Personas que nunca tal vez nunca hubieran salido de prisiones de dolor, de pecado, de amargura, si Dios no hubiera salido a su encuentro en el camino. Entonces, lo importante es que le he querido dar a entender que somos barro, que nosotros no lo escogimos a Él, sino fue Él quien nos escogió. Nosotros no lo buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros. Y viene Dios, nos levanta del barro. Dios nos dio un valor que otros no nos dieron valor, y Dios hace de nosotros, nos toma en sus manos para convertirnos en una vasija de gloria. Pero Él nos coloca en la rueda del alfarero. Mire, ahí está la salvación. Al llegar a sus manos, marca el comienzo de una gran aventura, el principio de una nueva historia. El verso 5 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces Él nos pone sobre la rueda, y en sus manos Él nos va dando forma conforme al diseño
que desde antes de la fundación del mundo Él tenía en su corazón. A mí me gusta decirle algo: Dios soñó con ustedes de la eternidad. Dios soñó con ustedes de antes de que usted naciera. David decía que todos los días de mi vida fueron escritos en su libro desde antes de yo nacer. Entonces la rueda es el símbolo de aquel lugar donde Dios trata con nosotros. El Señor nos moldea sobre esa roca, y en este sentido la rueda representa la escuela de Dios, donde somos procesados, donde todas aquellas circunstancias que hemos experimentado, Dios permite formar la imagen de Cristo en nosotros. El tiempo que pasamos en la rueda es el tiempo donde Dios va imprimiendo su huella, Dios nos va formando carácter, Dios nos va modelando a Jesús en nosotros, y Él necesita trabajar en el barro. Porque muchas veces el barro se reseca, muchas veces el barro presenta resistencia y se pone duro. Necesita el toque de las manos del alfarero, y que sus dedos estampen su vida en nuestra vida. Entonces, viendo la figura esta que leímos en Jeremías, en el versículo 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo quiero que usted visualice un recipiente de barro, un jarro de barro, y lo pueda ver, como su propia vida. Bueno, yo tengo aquí este vaso, y puede verlo como, este es un recipiente, obvio es plástico, pero usted visualice como si fuera un recipiente de barro, y visualícelo como su propia vida. Y vamos a ver, no está tan nuevo, pero está en condiciones, está en buenas condiciones, pero no sé cómo usted visualiza su vida. ¿Sabe? Hay vasijas de barro que están rajadas, están despintadas. Otras tienen solamente rajaduras superficiales, otras ya están rajadas de sí, otras están quebradas, le falta un pedazo por aquí. Y yo quiero que visualice su vida como que si fuera una vasija de barro. Otras están a medio terminar, otras están abolladas, y vamos a ver. Y si usted visualiza su vida, que no es tan perfecta, igual que la mía, no es tan perfecta, y visualiza la vasija que tiene imperfecciones, que tal vez está medio a hacer, yo quiero que visualice cómo Dios lo toma en sus manos. Y Dios es el alfarero, Dios es aquel que hace obras maravillosas de barro, y que como Dios te dice esta noche: yo volveré a hacer de nuevo esta vasija, y que Él la va a hacer perfecta, Él la va a hacer nítida, Él la va a hacer de la mejor forma, de la mejor consistencia en nuestra vida. Entonces dice: haré una vasija mejor según mi propio parecer. Y sabe que Dios quiere hacerla. Dios quiere hacerla. ¿Sabe qué? Dios pudiera decir: no, esta ya no me sirve. Y como hacemos nosotros muchas veces cuando encontramos cosas en nuestra casa que le hemos guardado, y cuando estamos limpiando, esto ya no sirve. Tal vez un bote ya no tiene tapón, y esto ya no sirve, ¿para qué? Dice, y lo botamos. ¿Sabe qué? El alfarero pudo haber hecho con nosotros, pero ¿sabe qué? Él lo tomó en sus manos y dice que la volvió a hacer. Y sabe, Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Y vamos a ver, es importante que si usted visualiza su vida fragmentada, estropeada, quebrada, usted puede confiar en el amor de Dios, en las manos amorosas de Dios. Usted puede confiar en el poder de Dios a favor suyo. Y no importa qué tan lejos usted esté, o qué tan lejos usted esté de parecerse a la vasija que Dios quiere. ¿Sabe qué? Es necesario que volvamos a las manos del alfarero. El verso 4 dice: y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El primer paso para permitir que el alfarero obre en nuestra vida es reconocer nuestra necesidad de restauración. Restauración es volverla al estado original. Cuando un bien, llámese una casa, una moto, una casa, sufre algún daño, se raya o se despinta, es enviada donde un experto restaurador que con su habilidad logra que los daños desaparezcan y vuelvan a ser la misma pieza que salió de la mano de su creador. Aquí está
el hermano William, el estado de los vehículos que le llevan, hermano, tan perfecto, salido de agencia. No, le llevan carros viejos, carros rayados, con golpes increíbles. ¿Y qué hace usted? No, esto no sirve. No, yo no la agarro de trabajo, no sirve. Más bien, cuando usted ve esos carros, dicen, gracias al Señor que me vino chamba, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Lo mismo hace el Creador. Y agarra algo que no es, algo que no parece. Y cuando el cliente lo deja y cuando ya vuelve a la semana, ya se alegra porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver como conforme al carro que él dejó. Y eso pasa con las costureras que tal vez le llevan un vestido que está roto, un vestido que le hace falta un botón, que ya no está en uso. ¿Sabe? Es lo mismo que Dios quiere hacer en nosotros, restaurarla. ¿Cómo se llama el mensaje? Este mensaje de esta noche, el experto restaurador. Él es. Y me gusta la figura de la vasija. Me gusta, ya que está el hermano William, la figura de que él, la imagen de cómo él restaura objetos, o en este caso carros, vehículos que están nada que ver como fueron diseñados, y él los vuelve a su forma, a la forma que el creador de ese vehículo la visualizó. Entonces, él siempre está dispuesto a poner las manos en nuestro ser y siempre va a volver a encauzarle a su propósito original. Pero para que esto suceda es necesario que reconozcamos nuestra necesidad. Debe haber en nosotros un clamor a Dios pidiendo el deseo de ser restaurado. La pregunta es, ¿habrá cosas en nosotros que necesitan ser restauradas? ¿Habrá cosas en nosotros que no están como Dios quisiera que estén? ¿Cómo puedo ser yo restaurado? ¿Cómo puede ser mi corazón restaurado? ¿Cómo puede ser mi salud ser restaurado? ¿Cómo puede ser mi finanza, mi matrimonio, mi familia ser restaurado? Primero debemos reconocer que necesitamos restauración. Y luego pedirle a Dios que Dios nos restaure, que Dios haga obra en nuestra vida, y decirle, Señor, aquí estoy, yo pongo mi vida como barro en la rueda, y ponga sus manos sobre mí y fórmeme, moldéeme. Si hay cosas que tiene que deshacer, deshágalas, pero coloque piezas nuevas y haga de mí algo. Quiero leer rápidamente, y con esto termino, el Salmo 80. Salmo 80. Y con esto termino. Dice, ¿lo tienen? Sí. Mira, dice, súplica por restauración. ¿Qué tengo que hacer yo para ser restaurado? Decirle al Señor, necesito restauración. Señor, reconozco que me he desviado, que no tengo la forma que usted quiere que tenga. Y cuando le pedimos a Dios, viene Dios y responde. Dice, súplica por la restauración. Este salmo no lo escribió David, lo escribió Asaf. Asaf también era un salmista, un levita. Y dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y venga a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. No nos pusiste por escarnios a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo para ti, que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tus rostros. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro
y seremos salvos. Bien, ¿por qué traigo este salmo? Porque el salmista está pidiendo restauración y en el verso 3 veces él dice: oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vamos a ver, este es el clamor de una persona que se siente mal ante Dios. Este salmo contiene un clamor profundo y si bien es cierto, ahí dice que es un canto, pero más que un canto es un testimonio, es una canción, es un gemido grupal, pero también es individual. Es el clamor de Asaf, un hombre que se siente mal, un hombre que reconoce que ha estado lejos de Dios, que reconoce su situación, que desespera y por eso pide, clama y gime. Y repite su pedido, su clamor y su gemido, suplicando por la restauración de Dios a su vida. Es el clamor de Israel y de Asaf, que también es el clamor de la iglesia y de muchos creyentes en nuestra vida. ¿Sabe? Es la oración de un cristiano que siente que su vida se vino abajo, que su relación con Dios se enfrió y perdió fuerza. Es el clamor de alguien que siente que a causa de haber apartado de Dios ha perdido la protección. El verso 12 dice: porque destruiste los muros que protegían tu viña, ahora todo el que pasa ahí la pisotea, se lleva la fruta. Este es el gemido de Asaf, que era dramático. En el verso 13 dice: la destroza el puerco montés y la bestia del campo. Es el clamor de alguien que siente que ya sea el puerco o la bestia del campo entraron para destruir todo lo que tenía su viña. Es el clamor de alguien que ha intentado orar por esto, pero percibe a Dios que está lejos, que está enojado, que no escucha. Por eso en el verso 14 dice: te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos, observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid. Este es el clamor de alguien que a causa de su situación el enemigo se burla y lo escarnece. En el verso 6 dice: nuestros enemigos se ríen de nosotros. Este es el gemir de alguien que siente que su vida está asolada, quemada, cortada. Asaf cantó: Israel, como nosotros hoy podemos levantar este clamor, este lamento y decirle: Dios, restáuranos, a restablecer su rostro sobre nosotros. Mire, levante su mano y dígale: Señor, restáuranos. Mire, Asaf, como muchos de nosotros hoy podemos decir: Señor, yo quiero que lo mismo que pasó tiempo atrás vuelva a suceder hoy. Es alguien que recuerda, vamos a ver, alguien que recuerda cómo fue su vida espiritual antes. Es una expresión que recuerda perfectamente que en el pasado que su vida era diferente. Es el clamor de alguien que recuerda cómo Dios en otro tiempo había echado al enemigo de su vida. Es el clamor, el ruego de un cristiano que fue plantado por Dios y que sus raíces crecieron. No es el clamor de un cristiano pasivo, es el clamor de un hijo de Dios que recuerda que su vida tenía fruto y que su obra para el Señor se extendía con bendición. En el verso 10 dice: nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros, extendimos las ramas al occidente, hacia el mar, y nuestros retoños se extendieron hasta el oriente, hasta los ríos. Mire, no es el pedido de un cristiano que está centrado en sí mismo, es el clamor de alguien que recuerda que su vida servía para dar sombra a los demás, para proteger, para cuidar a los más débiles, a los necesitados, para dar palabras de aliento al caído. Este salmo es el lamento, es el emir de alguien que ha experimentado a Dios, que ha experimentado su amor y de quien Dios lo ha salvado y lo ha librado muchas veces. Es alguien que echó raíces y creció en su vida espiritual dando frutos, siendo bendición para otros, y hoy sabe que su vida está distante de esto. Este es el clamor de alguien que conoce a Dios. No es el pedido de alguien que desconoce a Dios, es al contrario, alguien que conoce a Dios muy bien. Es el clamor del cristiano que conoce quién es Dios y sabe los recursos que están a su disposición. Por eso él dice: vida nos darás. Es el clamor que sabe que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el clamor de alguien que sabe que Él es soberano, poseedor de toda autoridad y quien domina sobre toda realidad. Es el clamor de alguien que sabe que Dios es Salvador y también un Dios que no vino a condenar. Por eso Él pide: despierta tu poder y ven a salvarnos. Este es un clamor de restauración. Alguien que ruega que vuelva a Él y que regrese.
Y le dice a Dios que lo mire con buenos ojos. Mire, yo quiero terminar con esto y vamos a ver, restaurar es volver a un estado anterior del cual hoy estamos lejos de estar. Hoy podemos ser restaurados por el Señor. Hoy podemos decirle al Señor que venga a restaurar cosas en nuestra vida. Y podemos decirle al Señor que venga, que nos mire con buenos ojos, que tenga consideración de nosotros, que visite, que nos vuelva a visitar. Ahí habla de una planta, de una viña. Le podemos decir a Dios: Señor, yo soy esa planta, Señor, yo soy ese viñedo que usted plantó con amor. Yo soy el renuevo que afirmaste para ti, no te olvides de mí. Sea tu mano sobre mí y danos vida. Yo quiero esta noche, así como está, que podamos cerrar nuestros ojos. Así como está sentado, puede cerrar sus ojos. Y yo quiero que visualice la imagen que a usted más se le haga propia. Si es la de una vasija de barro que está quebrada, que está rota, que está rayada, que está despintada. Si es una vasija que tal vez tenga una fisura y si le pone agua, de la misma manera que entra el agua sale. En el caso del hermano William, si es un carro que se le presenta y está totalmente deshecho, pero usted conoce a Dios, usted conoce al restaurador por excelencia, sabe, Él está aquí y Él quiere restaurar nuestra vida. Él quiere volver nuestra vida a la forma que tenía antes, a la forma que Él diseñó. Y sabe que Dios quiere restaurar nuestra vida al diseño original que Él tiene preparado para nosotros. Probablemente usted se sienta lejos de Dios, probablemente usted se sienta apartado, probablemente usted sienta que Dios está enojado con usted, probablemente usted sienta de que Dios no escucha su oración. Pero sabe, el primer paso es reconocer de que necesitamos la mano de Dios sobre nuestra vida, el obrar de Dios en nuestra vida, restaurando nuestro ser. Hoy usted le puede decir: Señor, yo necesito ser restaurado. Hoy yo necesito ser restaurada. Padre, usted conoce mi corazón, sabe que hay cosas en mi corazón que están mal, sabe que a veces siento resentimiento, a veces tengo odio, a veces soy muy enojado y digo cosas que no tengo que decir. Señor, yo necesito restauración en esa área. Padre, necesito que usted interponga su mano y que me haga conforme a lo que usted quiere. Yo sé que esta manera en que yo actúo, que yo pienso, que yo hablo, Señor, no es la manera tuya. Señor, yo necesito restauración.